Para conversar con Martín Andrade, director ejecutivo de la Corporación Ciudades, como siempre, los martes aquí en Doble Clic. Bienvenido. ¿Qué tal, Ramón? Bienvenido y en bicicleta, siempre, siempre. Martín llega en bicicleta, se mueve Sí. en bicicleta, llega aquí abajito, está su bicicleta esperándolo. Así es, así es. Espero que todavía siga por ahí afuera. No, así la tenemos cuidada, no hay problema. Está acá adentro, así que estamos bien. Oye, bueno, en bicicleta venía efectivamente Ramón y venía pensando sobre este tema porque, claro, basta ir no solamente andando en bicicleta, sino que uno toca caminar o en auto para ir viendo el comportamiento de las personas a propósito de este tema de la convivencia vial. ¿Ah? Y tendemos muchas veces en las conversaciones a hablar, ¿no es cierto? Mira, yo soy pre bicicleta, yo soy pro auto, yo soy pro transporte público, que para mí es una discusión que para mí no tiene demasiado sentido, más bien, porque en realidad lo que uno ve es que finalmente todos, de alguna forma, en algún momento, o somos peatones o nos toca andar en bicicleta, puede que quizás la semana no, pero sí el fin de semana, o a veces los que tenemos la posibilidad de tener auto podemos manejar un auto o andar en transporte público. De hecho, si uno ve las estadísticas, por ejemplo, de la radiografía de medios de transporte en Chile, en promedio, uno al día ocupa como dos modos distintos de transporte. Puede ir primero caminando y después se toma el metro, o va en auto y después se estaciona en un lugar. Entonces, finalmente, todos más o menos nos toca estar en algún lado de estos modos. Entonces, finalmente, más que ser pro algo, pro qué sé yo, lo que sea, finalmente que siento yo dejar de lado eso y hablar de más bien de la pro convivencia, o sea, de entender que todos estos modos son importantes, que algunos de nosotros podemos tener la posibilidad de irnos en algún medio de transporte, pero otros no, y por lo tanto convivir en esto exige, de mi punto de vista, cuatro elementos que son fundamentales. Lo primero, obviamente, es lo que se habla mucho y que es complejo, que tiene que ver con la educación vial. Es complejo, Ramón, a propósito que estamos aquí en un medio de comunicación, porque está lleno de, están las leyes, están los reglamentos, están los comunicados, están los manuales, y muchas veces entre ellos mismos se contradicen. Si de hecho uno busca en internet también cómo esto ha ido variando, muchas veces la información es confusa. Varias veces me ha tocado, por ejemplo, de repente uno va en la bicicleta y pasa por un paseo peatonal y alguien te grita, oye, eso no se puede, pero si uno ve en la ley, dice que se puede, en la medida que, por ejemplo, no haya muchas personas. Al caso que haya muchas personas, lo que uno tiene que hacer es bajarse, o por ejemplo uno de repente ve la ley, dice que bueno, no pueden transitar vehículos, no sé, o sea, ciclos, por ejemplo, que anden a más de 25 kilómetros, y uno ve de repente hay algunos Sí, scooters pues, que andan mucho más fuerte que eso, y claro además que sí. establece que no solamente eso, sino que habla de 250 watts. Eso es algo que el común de la gente no lo sabe. Entonces, Ah, dice ¿cómo? 250 Es claro, entonces, ah. hay una serie de temas. Lo mismo, por ejemplo, cuando hay gente que de repente me toca moverme por la calle, entonces dice, bueno, uno de los manuales dice, bueno, no se puede ocupar las veredas, pero después se hacen excepciones. Entonces, mira, ¿qué quiero decir con esto, Ramón? Es que un pilar fundamental es la educación vial, pero es compleja, y yo creo que hay un rol, sobre todo desde las autoridades, de cómo bajar esa información para que estas leyes, estos reglamentos finalmente sean conocidos y comprendidos por todos, en un escenario que es complejo, porque antes estábamos acostumbrados a los autos, a las micros, al metro, a los peatones, pero hoy día hay un montón de otros medios de transporte que han irrumpido, que hacen que la convivencia sea mucho más compleja. Hoy día, por ejemplo, están estos monociclos eléctricos que uno ve, o estas patinetas eléctricas, o sea, ya esto se ha complejizado cada vez más. Lo segundo tema que es importante es el tema legislativo. Sabemos, ¿no es cierto?, que el 2023 se aprueba la ley CATI, que viene esperamos, a revolucionar la forma como hoy día se hace gestión en temas de tránsito, pasando más bien hoy día una dependencia exclusiva, ¿no es cierto?, desde Carabineros, o una dependencia de los juzgados de policía local, de hacer todos los trámites, a algo que va a ser más bien automático, con un liderazgo muy importante del Ministerio de Transporte, pero hoy día estamos en tramitación. O sea, desde el año pasado, desde agosto, se hizo un reingreso a Contraloría de la ley CATI, y es de esperar, ojalá, Ramón, esto va a revolucionar mucho la forma como nos movemos, y complejizarla también, probablemente también, pudiésemos tener quizás este año o ya el próximo año ya ese reglamento aprobado, y por lo tanto ya en su implementación. Es fundamental. El tercer elemento que es como lo fundante, porque podemos tener educación vial, podemos tener muchas leyes, pero tiene que ver con la infraestructura. O sea,
para que esto realmente tome fuerza, para que nos sintamos seguros y que realmente puedan convivir todos estos modos, hay un tema de planificación y sobre todo un tema de diseño urbano, el cómo se llega, cómo llegan las curvas, la demarcación, los colores. Hay una guía muy interesante que ha desarrollado el Ministerio de Transporte y hoy día tenemos brechas importantes. Lo hemos visto, Ramón, aquí en el programa. El presidente actual, a propósito de la cuenta que hizo hace poquito, se habían comprometido de generar 2.000 kilómetros de ciclovías, cuando en realidad en Chile teníamos 2.000 kilómetros y por lo tanto era duplicar la cantidad de ciclovías, y hemos visto que más bien ha sido un avance bastante más lento, obviamente, por la complejidad que esto tiene. Se han generado unidades específicas de movilidad que justamente han acelerado la gestión, pero tenemos brechas muy importantes. O sea, tenemos un promedio nacional de más o menos de 9 kilómetros de ciclovía por cada 100.000 habitantes. Tenemos ciudades como Puerto Montt, Puerto Vara, cerca de 32, lo que están más arriba, y tenemos algunas ciudades como en Valparaíso, que prácticamente solamente llegan al 3, y no solo eso, sino que lo que está planificado, con suerte llegaría hasta 6, o sea, va a seguir siendo una ciudad con todos los mejores esfuerzos que se están teniendo, y es necesario aumentar el tranco. Y por último, obviamente, la cuarta patita de la mesa tiene que ver con la fiscalización. Y bueno, no sabemos que es imposible que hayan carabineros y departamentos de tránsito en todas las esquinas, y esto tiene que ver mucho con la educación y tiene que ver mucho, es de esperar con esta nueva ley, la ley CATI, que introduce también la necesidad de incorporar tecnología, señalética. Tiene un rol no solamente sancionatorio, que ya sería ahora automático, no es como que uno va y habla y después te bajan la pena, por así decirlo. Ahora no, ahora es automático una vez que se genera, y hay un fotorradar que en fondo visualiza una infracción, y es de esperar, por tanto, que esta fiscalización ya sea más bien un trabajo con carabineros, pero también un trabajo muy importante desde la tecnología y sobre todo desde la señalética, y ojalá también desde el punto de vista de la educación, que, como conversábamos, Ramón, es un tema que se habla mucho, pero es complejo y se ha hecho cada vez más complejo. Oye, el fin de semana cicleté harto. El domingo en la mañana me mandé como 4 horas. ¿Qué observó, don Ramón? Bueno, una cosa que lo recomiendo perfectamente es ir al Parque Estadio Nacional, ir y dar vuelta en bicicleta y ver todos los deportes. Están todos haciendo actividad deportiva. Maravilloso. Uno para, mira, se disfruta, ve un deporte, ve el otro, y puede dar vuelta y vuelta ya en las ciclovías que hay al interior del Nacional. Una buena política pública, lo hemos conversado acá. Un estadio que se abre, que precioso. No solamente se abre cuando hay eventos deportivos, sino que ya se transforma en un parque urbano. Precioso. Pero después sales a la calle y tratas de hacer todo el recorrido por ciclovías. Claro. Y ahí te encuentras con unas cosas que tú decías ayer. Ciclovías que se interrumpen, ciclovías que te obligan a irte por la vereda. La misma ciclovía te tira a la vereda porque se corta. Claro. Entonces te tiran a la vereda y te encuentras con peatones, y los peatones te empiezan a mirar mal, obviamente. Si yo fuera peatón y me veía yo en bicicleta, entonces varios me miraron feo. Claro. Y le dice, perdón, permiso. Y después vuelve a encontrar la ciclovía por allá, pero como que... Y después la ciclovía cambia a la otra vereda, sí, y no está muy bien señalizada. Los ciclistas mismos, que hay ciclovías que tienen un sentido y lo usan en doble sentido. Entonces tú cuando llegas allá también me pongo, porque también soy conductor, y llego a los cruces y uno tiene todo va para allá, para de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, y de repente te aparece un ciclista en el otro sentido y tú, manejando, llegas a la curva, miras, ves que no viene nada y de repente empieza y viene del otro lado, uno lanzado en dirección contraria al sentido de la ciclovía, porque hay ciclovías que tienen un solo sentido. Bueno, falta. Sí. Falta. Sí, por decir algunas cosas. Por decir algunas. No, y también, o sea, hoy día lo mismo lo vi, o sea, está muchas veces todo muy bien, sí, sin casco. Mucha gente sin casco. Todo súper bien señalizado, pero la gente tiende a estacionar. Vi una bonita conversación entre una señora y una persona que estaba en motocicleta y estaba en la mitad del paseo peatonal, así que le recordó a su madre, a su abuelo, al perro, al gato, justamente en esa conversación, porque claro, podemos tener todos estos elementos, pero hay un tema de criterio y efectivamente un tema que nos falta de cultura. No podemos obviamente compararnos con otras ciudades como Ámsterdam. Hoy día se habla, ¿no es cierto?, las encuestas, que cerca de un 8% de las personas andamos en bicicleta, pero tal como decíamos, cerca del 50% de las personas anda en micro, anda en bus, anda en metro, y tal como conversamos al principio, tendemos a movernos en todos estos ciclos. Entonces, no podemos cambiar de actitud. Claro, cuando somos ciclistas,
nos importa un huevo el peatón, o cuando somos peatones nos importa un huevo el ciclista, tendemos increíble, dependiendo de dónde estamos. Sí, por eso sí, esta es cosa verdad, del es pro verdad. ciclismo o pro auto, una cosa que a mí no me gusta, tenemos que ser pro movilidad Tal cual. y entender que nos va a tocar estar al otro lado y por lo tanto, ¿cuál es la actitud? No corresponde, tal como tú decías, ese tipo de cosas. Así que yo creo que tenemos enormes desafíos para nuestras ciudades, y no solamente en Chile, Ramos, esto está pasando a nivel internacional. Piensa tú, el mismo Ámsterdam tiene prácticamente, por ejemplo, el caso de las bicicletas, que parece hoy día todo un conflicto, como 4 veces la cantidad de bicicletas que de autos. O sea, prácticamente el 60% de las personas en Ámsterdam ocupa la bicicleta. Entonces, claro, esto no fue un día para otro, esto es un tema de cultura, de infraestructura, de leyes y obviamente también de temas de fiscalización. Así que trabajando obviamente en la educación, los temas legislativos, es de esperar que este año o el próximo año podamos tener ya implementado la ley CATI, podamos tener avances importantes en infraestructura. De hecho, el mismo gobierno regional aquí en Santiago se han comprometido entre PAN Maestro, que habla de la generación de 820 kilómetros de ciclovías, de los cuales 150 va a ser para mejorar los estándares existentes, que un poco van en la línea de lo que tú dices, que son discontinuas, que se van por el lado incorrecto, que no tienen los anchos correspondientes, etcétera, etcétera. Y por último también, una parte muy importante es el tema de la fiscalización, para que justamente por la buena o por la mala logremos también mejorar esa convivencia que tanto necesitamos. Bueno, perfecto. Buen tema para este día especialmente. Así que disfrute como de costumbre su pedaleo, pero hoy día más, don Martín, ¿eh? En este día. Muchas gracias, don Y para usted, amigo, que bueno, que no puedo porque yo tengo lejos, que no sé, que tengo que de todas maneras tomar el transporte público o privado para llegar al trabajo y no puedo, me gustaría andar en bicicleta, pero entonces aprovecho los fines de semana. Es espectacular la recrovía. la ciclovía. Sí. Yo ese lo encuentro la idea mejor desarrollada del último tiempo, porque uno Sí. ve la ciudad andando en bicicleta despejado, ve la ciudad de otra manera. Sí. Y hay tantos lugares, en todas las comunas hay. Sí. En Colombia este tipo de iniciativas ya son una política pública, ya pasa de ser hoy día un esfuerzo, en este caso de una institución que se llama Ciclo Recreo Vía, que genera vinculaciones público-privado, pasa a ser más bien una política de Estado. Yo creo que es Sí, ese tipo de por iniciativas allá que hay. probablemente debería ir, y que haya un financiamiento probablemente permanente, que se busque en las comunas donde hay mayor tasas de obesidad, etcétera, etcétera, y justamente ir generando esta red porque, claro, efectivamente, muchas veces no. Está bien, nos quejamos de la falta de infraestructura, pero a veces tenemos infraestructura que puede tener un doble uso, Así sobre es. todo haciendo la distinción entre la semana y el fin de semana. Así es. Gracias, Martín, que esté muy bien. Muchas gracias a usted.